Hola a todos y bienvenidos una vez más a Viviendo en Armonía, donde Bienvenidos a Viviendo en Armonía. ¿Dónde? estamos estudiando el Apocalipsis en una manera para que podamos comprender cuál es el mensaje que quiere Dios darnos en este libro, que es un Dios de amor, que es un Dios que nos defiende, que es un Dios que planificó nuestra salvación desde un principio, que es un Dios amoroso que nos cuida, que está pendiente de nosotros y de cada uno de sus hijos. Estamos aquí haciendo un pequeño resumen incluso de todos los capítulos que hemos venido estudiando durante toda esta serie. Este como tal sería el penúltimo y estaríamos entonces hablando de Jesús, quien es aquel héroe que es nuestro esposo. Sí, hoy vamos a estar hablando de esa connotación de Jesús y la iglesia como la esposa de Jesús. Y Eliana, vamos a orar. Sí. Padre Celestial, gracias porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias porque nos quieres mostrar, Padre Celestial, cuál es tu voluntad para nosotros. Siempre lo has hecho, Señor. Y porque nos das la seguridad por medio de tu palabra, contándonos de antemano todo lo que va a ocurrir, Señor, haciéndonos ver que todo está en tus manos, que todo está bajo tu control, Señor, y que no hay nada que temer, porque tú eres la roca firme en la que podemos levantarnos, Señor, en la que podemos poner nuestros pies y nunca caer, Señor, sin importar problemas, muerte, Señor, sufrimiento. Tú eres firme, Señor, y fiel. Amén. Enséñanos, por favor, algo nuevo, Señor, el día de hoy. Permítenos que solo tu Espíritu Santo nos guíe para hablar, Señor, del el mensaje, Señor, que tienes para nosotros. En el nombre Así de es. Jesús. Amén. 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 Estaremos entonces estudiando los capítulos desde el 19 hasta el 21. Y Apocalipsis. Y antes de empezar, tengo una pregunta para ti. Es que es una pregunta. No. O sea, primero yo te hago la pregunta. No, yo. No porque dice Jesús el héroe que es nuestro esposo. Y yo no estoy casado. Yo sí. No, pero es que la pregunta. Bueno, hazme la pregunta tú primero y después Pero yo es te... que la pregunta es sobre todo eso. De hecho, eso es una pregunta que. No te entendí yo y ellos tampoco. ¿Qué? O sea, a uno como mujer, es que esas preguntas más comunes entre las mujeres, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo te sueñas tu boda? ¿En serio? ¿En serio? Pero Pues, te lo pregunto a ti como hombre porque me parecería como interesante conocer una connotación de cómo un hombre se soñaría su boda. y entonces voy a representar a todos los hombres aquí. Así. ¿Para qué respondo si eso depende de la mujer? No, ¿cómo Sí. que? No mientas. No, señor. No, señor. Antes yo me molesté con Jonathan porque yo le dije, ¿me dejas todo eso a mí? Y no me parece justo. Porque es lo más natural. Uno está de acuerdo usualmente en eso y no sé si todos van a estar de acuerdo, los que vean. Y si están de acuerdo, pónganos en el comentario. Pero al menos uno es, sí, está bien, eso está bien, eso está bien. Porque usualmente es lo que quiere la esposa. Pero sí, pero es que se van a casar los dos. Y pues Sí, la idea es que empiecen a hacer un equipo desde ahí. Y ella te sí. puede mostrar cosas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sería chévere que también dijeras, ah, sí, está bien. No sí a todo. Pues usualmente uno o está de acuerdo. O sea que no te sueñas, o sea, no, No, pues, a no en la ver, playa, en un bosque. si tuviera que decirlo, a mí me encanta el mar, independientemente de lo que sea, del ámbito que sea. Y si tuviera que decirlo, sería en la playa. Sería en la playa, sería abierto y sería Ajá, cerquita ahí ahí en la arenita. ajá. Eso, hacerse la forma como que lo pensaría. Lo que yo te iba a preguntar a ti era otra cosa. ¿Qué? Era diferente. El título de Jesús, el héroe, que es nuestro esposo. Sí, Y empieza con unos relatos o con unos comentarios sobre el ambiente que rodea ese prematrimonial, el ambiente prematrimonial sí, ya. sí. Entonces mi pregunta para ti era, ¿cómo fue para ti esos antes? O sea, ¿cómo fue esa preparación? Ok. Bueno, realmente tú sabes que fue un poco accidentada la boda.
en un principio porque llegó pandemia y sucedieron varios eventos desafortunados. Pero inicialmente, acá el capítulo estaba hablando de la costumbre antigua en el cual el novio tenía que entregar la dote, y cuando ya se entregaba la dote ya se entendía que estaban casados. Ya se daba por hecho. No estaban viviendo juntos ni nada, pero ya se entendía que estaban casados. Él regresaba a la casa de su padre, el futuro esposo regresaba a la casa de su padre a prepararse para el momento de la boda, y la esposa también. Se quedaba alistándose. Exacto. Pero esa es mi pregunta, o sea, antes del matrimonio, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo te preparaste tú? Porque Jonathan... Pues yo no sé, él mi es él, papá tú no todavía sabes. está esperando la dote. O sea, Si Jonathan estuviera aquí, ¿quién sabe qué diría? o sea que todavía no estamos casados. Según los tiempos antiguos, no aplica. No hay dote, no hay matrimonio. No, mentiras, nuestros momentos previos fue que, bueno, él desafortunadamente se quedó encerrado en San Salvador por la pandemia. En El Salvador. San Salvador. Así se llama. Ah, se llama San Salvador. Me estoy enterando. Bueno, Si no se llama así, me corrige. Ya me dio curiosidad, ya no sé. bueno. Estoy segura. Bueno, La cuestión él es que estaba en El Salvador o sea, él llegó allá por trabajo. Y ahí llegó lo de la pandemia la y entonces cuarentena, y se colocaron quedó cuarentena encerrado. y se quedó encerrado. Pobre pelado. Entonces allá él tuvo muchos momentos como para meditar sobre su vida y sobre qué quería. Y bueno, yo como tal estaba viviendo en el apartamento de él porque teníamos una perrita y yo la estaba cuidando allá. Entonces fue como mi primera experiencia saliendo de la casa viviendo sola. Aparte de la de fundación, ¿no? Pero esta era diferente. Sí, entonces, era diferente. Nadie te había abandonado. No, pero de igual manera, si fueron momentos duros, él me trataba mal y no se daba cuenta. O sea, la cuestión es que le tocó quedarse allá porque sí, y tú estabas quedándote en el apartamento de él acá en Colombia. Ajá, y me tocó quedarme acá porque la cuarentena, no podía ir para donde mis papás ni nada. Entonces, como tal, los acontecimientos fueron que él cuando milagrosamente, porque fue la mano de Dios obrando, porque él siendo venezolano no era posible que realmente regresara a Colombia, sino que lo más probable es que lo hubiesen deportado a su país. Pero Dios milagrosamente obró y lo trajo a Colombia. Pero ¿cómo así que te trataba mal? O sea, él se estresaba. Se estresaba y no se daba cuenta. Era amargado el pobre. Sí, exacto. Muchacho. Imagínense, ¿solo cuántos meses? No, más como 3 meses. Fueron como 3 meses. Solo en un lugar encerrado donde nadie, en 4 paredes. Sin apoyo de otra persona, sí, no. sin poder Yo estaba ahí contactarse. pendiente, pero no es lo mismo hablar por cámara que pues estar aquí en persona. Entonces fueron momentos difíciles tanto para él como para mí. Entonces obviamente yo también estaba depresiva porque entonces estaba lejos de mis papás. Preocupada por él. Entonces bueno, la situación fue que gracias a Dios él pudo venir para acá y él dijo que nos casáramos. Pero no fue nada así, wow, no, nada. Simplemente se sentó y dijo, nos casamos. Ya, no quiero desaprovechar más tiempo, que quiero formar una familia contigo. Entonces... sí que reflexionó. En ese momento, él dijo, yo no me quiero quedar solo y tú eres lo más importante para mí, entonces formemos una familia. Obviamente, pues formar su familia, sus papás también obviamente eran lo más importante para él en ese momento. Pero quería como contarles esa alegría de que él se quería casar y tales. O sea, las cosas fueron pasando así súper rápido. Entonces, sucede que como él era extranjero tenía que conseguir unos papeles que no eran fáciles de conseguir por la situación de Venezuela. ¿Para poder casarse? Para poder casarnos acá. Entonces, todos los preparativos, realmente fue un estrés porque no se podían conseguir esos papeles. El papá le tocó pagar como $1,000 para poder conseguir todos esos papeles y poder mandarlos acá. Es que de allá de Venezuela tocaba mandarlos. Sí, fue, o sea, esos preparativos preboda fueron... estresantes porque casi no se consiguen los papeles, se lograron conseguir los papeles y tenían plazo de vencimiento. Y ya llevaban un mes de corrido después de que se generaron los papeles desde Venezuela hasta poder tratar de traerlos acá a Colombia y solo duraban 60 días. 2 meses. Entonces nos tocó correr para conseguir la cita en la notaría, que no nos querían dar cita en la notaría porque era diciembre y todo el mundo se quiere casar en diciembre. Entonces, bueno, ese fue más que todo el estrés preboda.
de la primera boda, ¿no? Porque tú sabes que tuvimos dos. Entonces, nos pudimos casar por lo civil, pero antes de eso ya la mamá de Jonathan había muerto desafortunadamente. Nos casamos por lo civil, gracias a Dios, y decidimos que hacer, pues que el pastor orara, nos diera la bendición para vivir juntos y hacer otra boda en la iglesia, que para que el papá pudiera venir. Y bueno, las cosas es que fueron muy rápidas. Nos casamos por lo civil. Ese mismo día fue que nos dio el pastor la bendición. ¿Tú te acuerdas? Que fue allá en Sal Si Puedes. Y Sal Si Puedes se llama el lugar donde hicieron la recepción pequeña. Y la cosa es que ese momento, porque realmente ese fue el momento crucial, ¿no? Esa era la boda como tal. Fue muy traumático por todos los eventos que habían pasado antes y por la que no se conseguían los papeles y todas esas cosas. Justo ese día lo estaban operando el papá de Jonathan a corazón abierto. Y la mamá ya había muerto. Entonces, el estrés, el miedo, la ansiedad. Él estaba en ese estrés y yo estaba también en otro estrés, porque incluso yo le había escrito una canción a él y se la iba a cantar mientras estaba entrando al altar, y lo hice y ni una lágrima derramó. O sea, tú esperabas que él se echara una lloradita. Pero es que mira, si nos vamos a como Dios, como Cristo, el esposo, viene por su iglesia con esos sentimientos revueltos de por fin vamos a poder morar juntos íntimamente. Uno esperaría, ¿no? Pero igual eso está en personalidades. Al final de que yo estaba cantando, él hizo una carcajada y obviamente era porque estaba intentando evitar lo inevitable, que era la lagrimita. De igual manera, yo siempre se lo recriminaré. No lloró. Pero vean, es interesante porque todas las experiencias que he escuchado sobre bodas, yo no me he casado, como ya dije, pero todas son así estresantes, siempre hay un montón de historias. Pero al mismo tiempo, y como ya lo hemos conversado en otros podcasts, a veces las cosas más bien adversas unen más a la gente. Sí, exactamente. Sí, y pues no estoy diciendo que pues sea bueno que pase todo eso, solo que eso de alguna manera, gracias a Dios, termina fortaleciendo los vínculos y también los vínculos con Dios. Así es. No, y lo más bonito es que ya después de que pasan todas las carreras, porque consiga torta, consiga vestido, consiga... Organice, que decoración, que el ramo, que maquillaje, que peinado. Entonces yo era estresada porque bien crespa que sí soy y no quería que me alisaran el cabello y todas esas cosas, y necesitaba alguien que sí supiera manejar mi cabello. Bueno, en fin, todo ese estrés, toda esa preparación, tanto mía como de Jonathan, sin pensar en la situación que él estaba pasando en ese momento. Estaba estresado porque él no sabía si su papá iba a salir con vida o no de la operación. Cuando ya nos casaron, cuando el pastor nos dio la bendición, se sintió bonito, o sea, se sintió como... Descanso, como que alivio. Por fin, ya. Ya. Obviamente ahí empieza lo bueno, ¿no? La parte de la convivencia y todas esas cosas. Pero yo siento que nos fue muy bien desde un principio, gracias a Dios. Pero vean lo interesante, porque nos cuenta una historia más bien medio trágica, pero dice que le fue muy bien. A eso me refiero. Sí. Al final, todas esas cosas que son para ese momento son solo expectativas buenas. Exactamente. Y cuando se da, es liberaciones, wow. Ahora se está dando. Exactamente. Me da risa porque tú escribiste ahí mi boda para comentar de tu boda y yo escribí aquí tu boda para preguntarte sobre tu boda. ¿Cómo te viste? Sí. Y bueno, las bodas del Cordero. Vamos a empezar a hablar más bien ya después de esta introducción tan extraña y larga. Vamos a empezar a hablar de lo que dice Apocalipsis 19 en cuanto a esto. ¿Quieres leer? Sí. Apocalipsis 19, vamos a leer de los versículos 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos, que son por medio solamente de la Cristo sangre Jesús. de Cristo Jesús. Y me gusta cuando la expresión que dice aquí, que dice Jesús pagó el dote al entregar su vida en el Calvario. O sea, ya estamos, ya la iglesia y Jesús están, ya se da por hecho. Ya estamos casados. Se da por hecho como en el tiempo antiguo, que dote es asegurar. Ya, exacto, ya el casamiento está asegurado. Nosotros, sus hijos fieles que representamos la iglesia, como lo hemos venido mencionando en los capítulos anteriores, ya tenemos todo resuelto. Lo único que se nos pide es una cosa. Tenemos que prepararnos, ataviarnos, ponernos ustedes, hermosas. Así como las niñas. Para ese momento, para el momento de la boda. Y dice que debemos vestirnos de lino fino, que simboliza la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Y así como nosotros debemos prepararnos, no prepararnos en el sentido de tenemos que hacer y hacer, sino en el sentido ya está hecho y solo necesitamos aceptar, así como una mujer cuando acepta la propuesta de su esposo. Así es. Aceptar porque Jesús ya está preparando también de parte de él lo último que falta. Está preparándonos morada. Ya ha hecho de todo, ¿no? Así es. Ahora está haciendo, de hecho ya está lista, ¿no? Ya eso está listo. O falta muy poquito. En Apocalipsis 19, 11 a 13 dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. En su boca tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba teñido de una ropa teñida. Estaba teñido de una ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Fiel y verdadero. Tremendo. Esa expresión no deja de asombrarme porque nosotros no conocemos muy bien algo, la perfección a la que puede llegar esas expresiones para el esposo, para nuestro Salvador. Así es. Fiel y verdadero. ¿Qué más fidelidad podemos esperar de alguien que de primeras cumplió lo que nos había prometido de salvarnos cuando pasó por ese evento de la cruz, al recibir toda esa carga, al morir la muerte eterna del pecado y al vencerla resucitando, a pagar ese dote? ¿Qué más fidelidad y qué más verdad? Sino que todo lo que dijo, lo hizo. Y mira cómo llega triunfante. Y como dice que lleva en sí, o sea, como llama de fuego y su cabeza tiene llena diademas. Victoria tras victoria. Exactamente. Tremendo. Lo que demuestra es lo victorioso y que pelea por nosotros y pelea por nuestras vidas y es capaz de dar nuestra vida porque Dios es capaz de dar su vida porque dio su vida por rescate de nosotros. Y simplemente está esperando que nosotros le aceptemos y que nos preparemos para que cuando Él venga en gloria podamos ir a morar con Él íntimamente, porque su más grande deseo es compartir la vida junto a nosotros, que seríamos su esposa. Hay una frase que no me deja, nunca dejo de recordar. No sé si está escrita en algún lado, se la escuché a una persona una vez. Y hay evidencias de eso, ¿no? Jesús no se conformó sin nosotros en el cielo. No se conformó con nosotros aquí, en un mundo que puede dañarnos, que puede seguir afectándonos. Él no se conformó. Él tenía que venir por nosotros, no porque estaba obligado. No, por amor. Por amor, porque es como decir, son mis hijos, yo los quiero, los necesito aquí conmigo. O sea, eso nunca se me olvida esa frase. Él no se conformó en el cielo. Amén. Sin sus hijos. Es. Y mira que después de la boda, ¿qué es lo que viene? La parranda. La gran cena, el banquete, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo que en mi boda, pues en la primera boda, mi mamá, toda bonita, decidió hacernos un pollo. ¿Tú te acuerdas de ese pollo?
¿No te acuerdas? No, pues, yo de cosas me acuerdo. No, pero yo me acuerdo de ese sabor, o sea, delicioso. Nos preparó en la casa de ella, nos puso mesas, nos decoró todo bonito. ¿Te acuerdas de la decoración? ¿No te acuerdas tampoco? En Tú la fuiste casa de mi tía. sí, tú fuiste el que ayudaste a decorar y todo. Sí. Y Qué memoria tan mala, ¿no? hizo la cena para celebrar ese acontecimiento de la unión de su hija con su yernito guerrero, porque así le dice. Su nuevo hijo. Entonces, asimismo también hay una gran cena que Dios está preparando para con nosotros. Y lo más interesante es que habrá un grupo de personas que estará feliz, dispuesto, porque ya Cristo vino por su esposa, pero habrán otros que simplemente no querrán que Cristo venga y que morirán con el resplandor de la gloria en la venida de Cristo Jesús. Sí, y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Pero sí, hay que identificar que desafortunadamente, así como hay bien y mal, hay dos grupos. Hay uno que se quiere aferrar y que ya no quiere más este mundo, pero hay otro que está muy cómodo en el Así mundo es. sin darse cuenta que es un camino que tiene final. Así es, y lo vamos a tocar en los versículos 17 y 18 del capítulo 19. Pero quiero leer los versículos de Tesalonicenses. Esos versículos, o sea, dice así, el Señor mismo, porque habla de lo grande, así como un matrimonio usualmente es, y recuerdo que en los pueblos incluso era todavía más. Sí, sí. Yo tengo una memoria de algunos matrimonios que, o sea, eran el acontecimiento del planeta, así fuera ¿cómo se dice? Un pequeño pueblo, lo que sea. Pero se solía ver de una manera incluso más, no sé ni cómo decirlo, más. El gran Eso, acontecimiento. y se notaba por la actitud de la gente. Ahora incluso las personas que uno quiere que asistan al matrimonio, uno a veces no pueden, tienen otras cosas que hacer. Sí, sí. Y también incluso hay hasta una parábola. Hasta otros se enferman de COVID y no van. Bueno, ese es para mí. En el segundo matrimonio, ya yo había ido al primero. Y en el segundo me dio COVID. Lo siento mucho. Bueno, pero sí es verdad, estoy enfermo y no pude ir. Y va con la parábola de la fiesta, pero bueno. Dice, diciendo lo grandioso del evento, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Una de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén. O sea, la forma en la que describe, porque ese es el, ¿cómo se dice? Como el ápice del evento. Ahí es cuando se toma, cuando Jesús viene por su iglesia, su esposa, y por eso lo describe de esa manera. Y nos toma para vivir por siempre con para Él. llevarnos. Y se ve el acontecimiento desde el principio del versículo porque dice con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios. Tremendo. Recordando que las trompetas se tocaban en el pueblo de Israel para mencionar victoria. Sí, para victorias, anuncios muy importantes. Exactamente. Usualmente relacionados con la realeza. Sí. Y Apocalipsis 19, 17 al 18. Nos dice, vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto habla de más que todo una universalidad. O sea, nosotros solemos separar dos grupos, ¿no? Como mencionamos ahorita. Pero el escritor separa cuatro. Se me hace muy interesante. Sí. Porque cuando describe la segunda venida, dice que sí, pues se pueden separar cuatro porque los vivos, que son levantados y reciben al Señor en el aire, y los vivos que al rechazar, ya haber rechazado de todas las maneras las invitaciones de Jesús y decidirse por el mal,
cuando se encuentran con esa gloria de Dios, el mal, el pecado los consume y terminan falleciendo. Pero también están los otros dos grupos, que se pueden separar en dos, que son los que sí están fallecidos, los que ya han muerto, pero que en ese momento resucitan los, Los que los creen que murieron en Cristo. creyendo en Cristo y son levantados, pero los otros muertos todavía no, sino Así más es. adelante. Así es. Pero algo que me gustaría resaltar en estos versículos que acabé de leer, del 17 y el 18, que nos menciona que vendrán aves y se les dirá, venid y congregaos a la gran cena de Dios, porque podréis comer carne de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. O sea, ni toda la gloria que las personas y reyes intentan, sí, yo te lo mencioné, imitar en la tierra, porque tú puedes ver palacios, puedes ver cosas gigantescas que lo único que buscan es que cuando tú entres a esos lugares te sientas pequeñito por la grandeza y la gloria del que vive y que construyó Y el supuesto poder y poder, grandeza grandeza. de aquel dueño de esos tesoros terrenales, ¿cierto? Y Y dice mira, reyes, capitanes, fuertes, que intentan llevarse toda la gloria de Dios para ellos cuando realmente, ¿dónde los vas a encontrar? En un panteón. Y en un panteón donde pueden tener la urna pues sí, donde los enterraron más grande del mundo con toda la pompa y llena de oro, pero al final no hay nada, hay tierra. así Y es. se demuestra ahí que quién es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. No son ellos, es Cristo Jesús. No se trata de eso. Y sabes que se me hace muy interesante que la gloria humana es poner su poder por sobre los demás para que los demás se den cuenta Uh-huh, y se mantengan al margen, obedezcan o uh-huh, tengan temor. Pero la gloria del cielo es diferente. uh-huh. La gloria del cielo se humilló porque quiso decir, yo vengo aquí porque quiero salvarlos, Así es. porque quiero sacarlos de aquí y llevarlos a cosas que jamás ustedes han visto, que jamás han oído, cosas impresionantes. Pero bueno, y no quiero adelantarme, hay algo que es más importante todavía de lo que nos está preparando. Y ahorita lo vamos a mencionar. Así es. Pero entonces ya volviendo a los 4 grupos, vamos a entrar entonces a esa parte del milenio y el juicio final. ¿Qué pasa en esos momentos? Entonces el primer grupo son los que están de pie en esos momentos que ya han pasado toda la gran tribulación y ven a Cristo viniendo en El gloria. primer grupo son los vivos, Los todos los que vivos. viven. Entonces los vivos que creen en Cristo Jesús. Y los que ¿Cierto? no, también. El segundo grupo son los vivos que no creen en Cristo Jesús y que mueren con el resplandor de la gloria de Dios cuando está viniendo, ¿cierto? El tercer grupo son los muertos en Cristo Jesús, que cuando Cristo venga por los vivos resucitarán para irnos todos juntos a morar con Cristo, ¿cierto? Que sucede también en ese momento. En ese momento, cuando La Cristo primera viene. resurrección. Entonces, cuando Cristo viene, lleva a los vivos que creen en Él y a los muertos resucitados que creen en Él. Y los vivos que no creen en Él mueren por el resplandor de la gloria de Dios. Y los muertos que no creen en Él simplemente no resucitan, se quedan ahí. Pero quiero abrir un pequeño paréntesis. La misma gloria con la que el Señor viene a buscarnos, la misma gloria que levanta a los vivos en el aire para recibirlo, la misma gloria que resucita a los muertos, ese mismo amor, ese mismo fuego que purifica a unos, es el mismo fuego por el que el pecado se consume, porque el pecado no prevalece frente a esa perfección que nosotros no entendemos de Dios. Así Y quería es. aclarar eso. Dios no usa su mano para desintegrar el pecador, sino que su gloria deshace el pecado, lo hace arder, y todo el que esté bajo pecado, que haya decidido no creer en él,
obviamente a recibir esa consecuencia es. también. Y esa consecuencia la va a recibir en algo que se denomina como la segunda muerte. Esa Más segunda adelante, muerte va a ser cuando ya Cristo retorne al después de final los del 1000 milenio. años. Así es. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20, los versículos 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces ahí estaríamos reinando con Cristo Jesús 1000 años en el cielo, ¿cierto? ¿Qué sucede después? Apocalipsis 21 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Tomó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así es. Entonces, el abismo es el lugar donde Satanás y sus demonios son confinados en contra de su voluntad. Como tal, ellos estarán en la tierra sin nadie a quien engañar. Exacto. Y como ya lo habíamos mencionado antes, es un lenguaje de significancia, de lo que, por ejemplo, el fuego eterno significa que queda destruido algo y no vuelve a ser, así como Babilonia, así como Sodoma y Gomorra, así es. la Torre de Babel, etc. También se refiere, es un lenguaje parecido cuando dice, serán encerrados porque, claro, vino Jesús, agarró a su esposa, resucitó a la otra mitad y vámonos. La otra mitad de la esposa. La otra mitad. y los otros fallecieron a causa de esa gloria, porque el pecado no prevalece frente a la gloria de Dios, y queda Satanás con sus ángeles aquí, atados por circunstancias. Atados, exacto, atados a un lugar vacío y sí, son sellados aquí de alguna manera. Se pone un sello y no pueden salir. Sí, es como, yo lo tomo como cuando las perras se portan muy mal. Una vez cuando las estábamos entrenando, el entrenador nos dijo, tienen que regañarla y dejarla sentada en una esquinita para que reflexione por sus actos. Y a mí me causó mucha risa, ¿no? Así dijo. Así. Porque pueden reflexionar sobre lo que hicieron y tú sabes que los perros son como niños de 3 años, no pueden estar quietos en ningún momento. Entonces, al estar ahí, como que reflexionan, oh, soy un perrito malo. Y trataría de, pues, mejorar esa conducta, ¿cierto? Obviamente hay que hacerlo repetitivamente para que se den cuenta, la asocien. Exactamente. Pero lo tomó así, como que ahí se den cuenta Satanás y los ángeles que se fueron con él de la decisión que tomaron, de todo el daño que han causado y de qué les queda. Como reflexionar sobre las consecuencias de todo. De todo. De todo. Y miren que menciona, debe ser desatado por poco tiempo. ¿Qué será eso? Dice Apocalipsis 25, entonces vamos a continuar. Pero los otros muertos, ya hablando de los que todavía no habían resucitado, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Bueno, ahí me estoy adelantando. Ahí estábamos aclarando que los otros muertos se quedaron ahí como tú has mencionado. Exactamente. Antes. Pero al final del milenio va a ocurrir. Exactamente. De nuevo. Va a ocurrir el juicio. La revancha o venganza que quiere tener Satanás con relación a esos 1000 años de encierro y con relación a bueno. Entonces después del milenio que baja de nuevo, viene Cristo Jesús, pero con la Dios, nueva Jerusalén. Ahora con la ciudad. Así es. Y con todos sus habitantes. Así es. Entonces ahí sí van a resucitar aquellos que murieron. Todos. Exacto, que murieron en pecado. Y Satanás los va a engañar. Tiene ya entonces personas a quien tentar. Otra vez. Entonces tiene trabajo para vengarse de Dios
y después de esos 1000 años tratan de robar y tomar la Nueva Jerusalén por la fuerza. Por la fuerza, como siempre. Así es. Entonces, Apocalipsis 29 nos dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y estos fuegos del cielo, esto es un tema aparte que también me gustaría tomar en algún momento aquí con todos ustedes, porque ese fuego del cielo no es Dios con rabia y odio destruyendo. Sí, No lo es. Y bueno, por ahora quiero solamente dejarlo en la mente de todos, pero no es eso. Como mencioné ahorita, el mismo fuego que purifica al que cree es el que consume al que no. Y después de eso se produce entonces el juicio final, en Apocalipsis 20:12. Así es. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se ejerce, se produce el juicio. Leí en otro libro como un contexto sobre este juicio, como un análisis en el que el juicio se daba así se produce el juicio ahí, en ese momento. Como que se produce en cada persona de esas, así, de manera inmediata. Impresionante, ¿cierto? Sí. O sea, en ese momento el Señor le muestra a cada uno la razón del veredicto. Sí, claro. En ese momento cada uno entiende y dice, por eso estoy aquí, por eso no estoy ahí adentro, en la ciudad. Y recordemos que en ese milenio, nosotros que somos la esposa, estaremos con Cristo también revisando esos libros. Juzgando. Es revisando esos haciendo libros. El juicio. Con relación. Estudiando el juicio. Exacto. Ahí nos podríamos dar cuenta de por qué, decimos, ay, porque no está tal persona que era tan diligente en la iglesia, X, Y. Ahí lograremos entender muchísimas cosas. Entonces ahí se nos abrirán un poco los ojos con relación al porqué de los acontecimientos, y también seremos instrumentos de Dios para ayudar con relación a ese juicio que se está llevando contra aquellos que, con aquellos que decidieron apartarse de Dios. ¿Y sabes cómo lo veo yo también? Dios no es un Dios que le esconde, no le quiere esconder esas cosas a nadie. Uh-huh. El Señor también quiere mostrarle a sus hijos la verdad. Así es. Y yo creo que hace parte de todo eso. Porque yo me imagino, porque nosotros no podemos ser como Él, nunca. No importa cuán restaurados estemos, nosotros somos nosotros y Él es Él. Así es. Él es Dios. Pero mira como que pareciera que en esos 1000 años quiere tenernos más cerca para que lo conozcamos más. Así es. Para que nosotros tengamos claro qué fue lo que ocurrió. Exactamente. Sí, porque también no creo que sea muy fácil, aquí muy humanamente yo diciendo, pensar en los seres amados que no se salvaron. Por ejemplo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, yo creo que también es una muestra de amor de Dios para mostrarnos específicamente lo que ocurrió. Y bueno, y termina con Apocalipsis 20:15. El que no se halló, estábamos en el juicio, ¿cierto? Sí. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, que ya hablamos que ese es el lago de fuego. Así es. Y ahí es donde termina de una vez el pecado. Pero lo que quiero que nos concentremos, independiente pues de, digamos que ese es el resultado o la consecuencia de las decisiones de cada persona en ese momento, el que esté inscrito o no en el libro de la vida. Pero el objetivo último de Jesús es disfrutar o establecer una comunión ininterrumpida con cada uno de nosotros. Es vivir en una relación íntima, diaria, con nosotros, sus hijos, su esposa amada. Y nosotros, ¿cuántas veces lo abandonamos, por decirlo así, de alguna u otra manera? Nos dejamos desviar con tantas cosas en el mundo y con tantas ocupaciones.
Y Él lo único que desea es estar con nosotros, vivir con nosotros. Y de hecho, los siguientes versículos que se vienen a continuación es más que todo el capítulo ya 22, que nos describe ese momento, ese lugar maravilloso que está preparando Dios. Una cosa espectacular para nosotros, sus hijos, porque nosotros o la esposa merece lo mejor, porque es la manera de demostrar su amor. Pero sabes que, y eso era lo que quería mencionar, que ahorita dije que lo íbamos a mencionar más ahora. Eh, cuando, cuando las personas hablan de un hogar, por ejemplo, las personas que tuvieron la oportunidad de vivir mucho tiempo con sus familias, eso no significa nada si no hubiesen vivido con esas personas. Así es. Tu casa, no le dirías tu casa, porque así tú te refieres todavía Ajá. a la casa de mi tía, cuando ya usted partió. Mentira. Tú te refieres allá en la casa, Ujú. allá donde mi mamá. Esa es tu casa. Pero no significaría nada en la casa, la construcción, sea Sabana Grande o sea aquí, no significaría nada si le quitaras las personas con las que compartiste, tus Exactamente. hermanos y tus papás. Entonces es lo mismo, sí, porque así como el evento es grande, la preparación lo es más. Y Jesús ya nos había decidido hablar de la nueva Jerusalén y de lo que estaba preparando para nosotros. Así es. Pero la única razón por la que hizo todo eso es para que nosotros lleguemos allá. Así es. Eso no significa nada si Jesús no está allá. Y para Él obviamente no significó nada si nosotros no estábamos ahí. No era igual. No estaba contento. No estaba completo. Solamente significaba algo si estaba con nosotros ahí, si nosotros estábamos compartiendo con Él y Así Él con es. nosotros. Entonces quería mencionar esa parte. Y también en versículo 21 de Apocalipsis todavía, antes de irnos allá al 22, Ujú. habla de, oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios, ya hablando después, la Nueva Jerusalén está aquí. El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo. Enjugará Dios toda lágrima. Esta es una de mis frases favoritas en toda la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así Así es. como tú dijiste ahorita, cuando pasó fue como, ya, alivio. Así es. Pero ahora imagínate, el mismo Jesús va a enjugar nuestras lágrimas. No, y lo más bonito es que en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, él siempre ha tenido ese deseo de morar con nosotros, con sus hijos. E incluso por eso mandó al pueblo de Israel a hacer el santuario para él morar en medio de ellos. Y Ezequiel 37:27 dice algo muy bonito que dice, estará en medio de ellos, mi tabernáculo. Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Así como dice en Apocalipsis. O sea, él quiere disfrutar y experimentar una convivencia diaria con nosotros. Así como una pareja de esposos se unen para eso, Así para es. compartir una vida, para ser una sola carne, para mezclarse, para compartir en intimidad todo de ellos. Así es. Y de hecho Dios ha dado varias promesas con relación a este evento. En Isaías 35:10 nos dice, y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Isaías 65:19 nos dice, yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y mi favorito es Isaías 25:8 que dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Eso nos comprueba que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Así es. Desafortunadamente lo hemos comprendido mal. A veces creemos que es un Dios diferente y no. Mira los profetas lo que escribían. Ellos sabían.
A ellos les había mostrado la verdad Dios. Así es, Les había desde un dicho, principio. esto es esto. Y ahora se lo muestran a nosotros por el Apocalipsis de una manera un poco más directa, ¿no? Ujú. Como diciendo, bueno, como no me entendieron antes, aquí tienen. Para que vean que este soy yo realmente. Es Así es. el mismo Dios de amor que quiere enjugar las lágrimas de todos los rostros y quitar la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, porque Él quiere, porque Él lo prometió. Él es el que nos lo promete a nosotros. Así es. Y lo más bonito es que siempre trata de buscar maneras de hacernos sentir especiales y nos trata como nos dice, son mi esposa. Y también nos dicen, son mis hijos. También nos dicen, son mis amigos más íntimos. Es una manera de decir, son tan importantes para mí que no me alcanzan las palabras No, para no tengo describir cómo decirles. de alguna u otra manera y hacerles sentir mi amor hacia ustedes. Tremendo. Y sabes que, te quería hacer una pregunta. ¿Qué? Digamos, porque, bueno, no aplicaba cuando Jonah estaba en El Salvador, o San Salvador, ya ni sé, en El Yo Salvador, tampoco. este, no aplica porque, todos ustedes no estaban casados, ¿no? No. Pero aún así, o sea, estabas preocupada por él, te hacía falta, no lo veías, estaban frustrados, etcétera. Ajá. Pero así ahora, imagínate que pasara eso, que Jonah se quedara encerrado por allá en otro país. No sé, me imagino que sería peor todavía, ¿no? Ustedes han compartido más, ustedes son Sí, sus claro. compañeros, sus amigos, su de todo. Y, y ahora imagínate qué gracia tendría. Sí. Un hogar sin uno de los dos no No tendría tendría gracia. nada de gracia, total. Y se me hace, ¿por qué lo menciono? Porque eso es lo que nos quiere decir Jesús. Eso es lo que nos quiere decir. Nos está diciendo, yo no estoy, no. O sea, no quiero estar aquí sin ustedes. Así es. Todo esto que preparé es porque quiero, deseo, así como tú decías, no sé ni cómo ya decirles que lo que necesito es que ustedes estén conmigo. Ustedes son mis hijos. El viernes con unos amigos que estábamos estudiando algunos temas bíblicos, uno de ellos tiene dos hijas y, y él él hacía una comparación, él decía, mis hijos no se preocupan por la comida, ni por cómo se van a vestir, Ujú. ni dónde van a dormir, ellos lo dan por hecho, porque confían en su En el padre, proveedor, el papá. en el que provee. Y él decía, claro, y el que provee al mismo tiempo confía del que verdaderamente provee. Y señalaba a Dios, señalaba hacia arriba, como refiriéndose a Dios. Pero él decía, es igual, es igual. Cuando se nos menciona como hijos, se refiere a eso. No se preocupen, no se preocupen. Aquí está todo lo que necesitan. Y no solo allá, en este momento, hoy. Dios, Eliana, te está dando todo lo que necesitas. Así es. No hay la... Hoy el predicador en la iglesia mencionó una frase que está en el Espíritu de Profecía, en Elena de White, escribe, el pan que comemos el día de hoy es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Así es. Y muchos dirán, ¿pero cómo? Una amiga me decía estos días, yo siento que Jesús murió para ellos, allá en ese tiempo, no para nosotros, pero ella misma después me dijo, estaba en Europa viendo los lugares donde se dieron la guerra mundial Ajá. y escuchó a un señor decir, es increíble los sacrificios que hicieron ellos porque estaban en las tumbas esas, en los espacios esos gigantes de las tumbas de los que murieron en la guerra. Ujú. Y el señor decía, es increíble lo que hicieron ellos y gracias a lo que hicieron ellos nosotros gozamos de esto. Y ella, ¡ping!, se le prendió el foquito y dijo, se acordó de Jesús y dijo, Él no murió solo por ellos. Mira lo que tuvo que Ujú. hacer, las condiciones en las que tuvo que llegar para entender lo que Dios quería Ujú. mostrarle. Decirle, Jesús, yo también morí por ti, es igual. Y me gustó esa frase por No eso. es El igual, es pan... incluso más grande el sacrificio que hizo Cristo que el que lo hicieron, No, que el no, que no, hicieron sí, los sí, no. soldados. Me refiero a que no es por ellos que morí, dice Ujú. Jesús, sino por ti también, es igual. Morí Ujú. tanto por ellos como por ti y por todos los que estaban antes de ellos. Y por eso esa frase me impresionó mucho. El pan y hoy cuando almorcé fue diferente, porque dije, uy, sí, a veces uno no quiere verlo.
Pero es por eso. Gracias a esa carga que tomó Jesús, se nos está dando todo este tiempo para tener la oportunidad de ir a Él. Así es. Si no, yo nunca hubiese nacido. Tú tampoco. Así es. Gracias a la carga que Él tomó, nosotros estamos aquí. Se sostiene todo lo que hay en la tierra. Por El eso sol nada se está en su destruye. eje, la luna está en su eje, la tierra está en su eje y todos los planetas. Y claro, y la tierra no ha convulsionado en mal, es porque Él Todo lo todavía está sostiene. imbuido en todo. Así es. Entonces, quería mencionar eso por esa parte. Así es. Y antes de finalizar, quisiera recordarte a ti, recordarnos a todos. Hoy estamos un día más cerca de ese hogar. Y me gustó mucho que el autor mencionó como una historia o parábola Al final, al una historia, sí. de, Muy buena. de un rabí que invitó como a un discípulo a su casa y le va diciendo, y él ve la sala y ve que está rodeada de libros y no hay ningún solo mueble. Entonces, Dice que estaba formado tan solo por un cuarto lleno de libros, donde también había una mesa y una estera. O sea, me imagino que la estera es satelita donde uno se sienta uno también. se sienta y ya. Y entonces que él le pregunta a Rabí dónde están sus muebles. Y él le dice, ¿Y los tuyos? ajá. ¿Y dónde están los tuyos? Y él dice, es que yo aquí solo estoy de paso. Claro, él le dice, Rabí, pues yo vengo a visitarte y estoy de paso. Ajá, ¿Cómo voy a tener muebles? Yo no me imagino la cara del turista. ajá. ¿Y qué él le le responde dice, el Rabí? yo también estoy de paso. Yo también estoy de paso. Nosotros en esta tierra estamos de paso. Amén. Nosotros tenemos un hogar que nos está preparando Cristo Jesús. Nos está preparando grandes mansiones. Pero no sería hogar si no estuviéramos en la presencia de Dios. De Él. Y nosotros podemos empezar a vivir esa cercanía de Dios ahorita, diariamente, y teniendo siempre presente que esta tierra está de paso, que este no es nuestro hogar, que este mundo con sus sufrimientos, con la muerte, con el dolor, con el pecado, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es arriba en el cielo con Cristo Jesús. Con Él, porque al final también bajará la Nueva Jerusalén, pero la diferencia es que vamos a estar Con Él. con Él. Y me acordé, ¿sabes de qué me acordé? De la canción que dice, el hogar es donde se encuentra amor. Y me acordé porque, sí, nosotros encontramos amor aquí de manera terrenal, pero hay uno más trascendental. Así es, Y ese es nuestro hogar. así es. El hogar donde quiero verte, donde quiero ver a toda mi familia Amén. y donde también queremos verlos a ustedes. Así es. Bueno, y no creo que haya mucho que decir ya Sí, ya, esto ha sido todo por hoy. por hoy. Nos queda todavía un capítulo más. La verdad, estoy más que satisfecho. Estaría más que satisfecho con lo que he visto hasta ahora. Pero hay más, imagínense. Sí, Hay más muchísimo todavía. más. Y quién sabe las cosas que Dios nos quiere mostrar, las profundidades de las cosas que Dios nos quiere enseñar, que nosotros ni siquiera nos imaginaríamos que hay. Pero así es Dios. Es inmenso y quiere mostrarnos más de su amor. Más de su amor. Solo debemos buscarle, aceptarle y prepararnos. Así como la esposa Prepararnos se viste. y vestirnos del lino fino Del de la lino fino. justicia de Cristo Amén. Jesús para ir a morar con Él por la eternidad. Amén. ¿Oras? Oremos. Gracias, buen Dios, por tus enseñanzas. Gracias por tu amor infinito, por tu sacrificio, Cristo en la cruz por nosotros para darnos salvación y por la promesa de vida eterna y la promesa de que pronto vendrás a buscarnos a todos nosotros, tus hijos, para ir a morar contigo por la eternidad. Ayúdanos a tener esa promesa siempre presente en nuestra mente, en nuestras vidas, y vivir vidas que te honren y que te glorifiquen en todo momento. Bendice a cada oyente y que cada corazón pueda estar dispuesto a entregar su vida a ti. Te lo agradecemos y pedimos todo en Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente gracias. episodio. Nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones.